ha transmitido. Toma, Eric, para que ahí se pueda ir viendo. Présteme su pluma nada más para numerarlas. Yo no les quise poner numeración porque dije si ven a eliminar algunas. No veo por aquí, vamos a esperar a que se conecte nuestra invitada. Hola para todos los que se están uniendo, bienvenidos, buenas tardes. Estamos esperando a que se conecte nuestra invitada, Alejandra. Pero no la vemos por aquí, así que vamos a darle tantitos minutos a que se conecte. Como ya la conocemos muchos desde hace algún tiempo. Saludos para todos los que se están conectando. Hola Lucina, ¿cómo estás? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Braulio Quesada, un miembro más de Frena. Y tenemos como invitada especial a Alejandra Serrate, una chica de Bolivia, que pues bueno, muchos de ustedes ya la conocen y los que no la conocen están a punto de conocerla. Si se escucha mi audio bien, por favor me pueden decir. Sí, muy bien, perfecto. Saludos. Saludos para todos. Muy bien, gracias Arturo. Estamos haciendo un poquito de tiempo, tuvimos un poquito de complicaciones para la conexión, pero bueno, ya estamos por aquí. Perfecto. Se escucha muy bien. Hola. Estamos nada más esperando a que se conecte nuestra invitada, ¿sale? ¿Estás emocionada, Lucy? Sí, es lo que veo. Saludos. Eso, estamos a muerte con Frena. Muy bien. Qué bueno. Déjate de Frena con México. Eso. Saludos desde Jalisco. Diego Zavala, ¿cómo estás, abogado? Saludos desde aquí. Un miembro más de Frena. Eso, muy bien. Escuchando desde el trabajo. Ándale. Fuertes declaraciones, Lucina, ¿eh? Eso. Déjenme checar a ver si ya se conectó Alejandra. Perfecto, Ale, ya te tengo. Muy bien. Ya estoy en espera, Ale. Hola, Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, hola.
Qué gusto me da saludarte, Alejandra. ¿Cómo estás? Hola chicos, buenas noches. Un gusto también que pueda estar en este espacio con ustedes. No, al contrario, Ale, pues el gusto es de todos nosotros en Frena, de tenerte. Déjame acomodar aquí un poquito esto porque no puedo. Como verás, soy medio torpecillo, pero no pasa nada. Listo. Qué gusto estar contigo, Alejandra Cerrate, una chica de Bolivia, la presento brevemente. Es una persona muy importante que apoyó bastante en el movimiento de Bolivia. Y pues bueno, Alejandra, me presento también contigo. Yo soy Braulio Quesada. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente y tenerte en este espacio. Mira, nosotros, como sabrás, tenemos un movimiento ahora en México llamado Frena. Yo soy un miembro más de Frena. Y pues bueno, aquí el pueblo mexicano quisiéramos tomar un poco el ejemplo de lo que hicieron ustedes en Bolivia para poder sacar por fin y quitarse de encima la dictadura de Evo. Entonces yo quisiera preguntarte en ese sentido, ¿cuáles eran las problemáticas que fue teniendo Bolivia durante el gobierno de Evo Morales? Bueno, primeramente muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Me llamo Alejandra Cerrate, soy de Bolivia, tengo 30 años, soy de una ciudad, un departamento de Bolivia. Nosotros acá no somos un país federal, soy de una ciudad que se llama Santa Cruz de la Sierra, del departamento de Santa Cruz, que básicamente es uno de los departamentos de mayor producción económica en mi país. Entonces, para explicarles en muy resumido lo que vivimos en Bolivia en los últimos 14 años, me tengo que remontar a el año 2008, donde hubo lo que se llama acá, me imagino que se llama lo mismo en México, una constituyente para cambiar nuestra constitución política del Estado. Entonces, efectivamente, hubieron factores bastante violentos mientras se hizo esa nueva constitución, pero efectivamente fue votada por una mayoría de los bolivianos. Entonces, en el año 2009, nuestra constitución fue modificada después de muchísimos años de haber tenido la misma constitución. En esta nueva constitución, que ya fue realizada, este constituyente, nosotros teníamos que era el artículo 168, que decía, que dice un presidente, a diferencia de México, que ustedes tienen sexagenios, si no me equivoco, tienen presidentes por 6 años, nosotros íbamos a poder tener presidente eh, por 2 periodos seguidos. Entonces ya en el año, después del segundo mandato de Evo Morales, donde él gana con amplia mayoría, vemos que se lanza a una tercera candidatura. Candidatura que ya era ilegal. Entonces, nos vamos al año, ya que vimos que fue posteriormente encontrado haciendo fraude, ¿no? Entonces, nos vamos en el año 2014, él es candidato ya por tercera vez, gana aparentemente las elecciones, pero en el año 2015 él decide realizar un referéndum para cambiar una parte de la Constitución y poder ser electo una vez más ya por encima de nuestra Constitución. O sea, él quería cambiar ese artículo el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado para poder ser una cuarta vez, o sea, poder ser candidato por una cuarta vez. Es acá donde hubo un movimiento ciudadano bastante hicieron campaña, no,
Entonces, en ese referéndum había dos opciones, ¿no? Sí o no. O sea, ¿estás a favor de 68 de la Constitución Política del Estado? El 21 de febrero del 2016 se llevó a cabo este referéndum y evidentemente ganó el no. Entonces, consecuencia, por mandato, por voto soberano, se había elegido que Evo Morales no pueda volver a ser candidato. Sin embargo, en el año 2017, él desconoció la Constitución Política del Estado y el voto soberano del pueblo, y mediante unas triquiñuelas jurídicas, esto lo digo en sus propias palabras, decidió ser candidato apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. Entonces, como más o menos había una secuencia jurídica que realmente tornó el Estado de los ciudadanos. Perdón, me dicen que se corta mucho. Sí, se está cortando un poco. Pero bueno, yo te estaba escuchando respetablemente, digamos. A ver, Ya. lo intentamos. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo escucho bien. Ahorita tengo buena señal, pero no sé si las personas que están conectadas pueden escuchar bien. Perfecto. Es que ¿sabes qué sucede? Que aquí está lloviendo un poco, bueno, un poco fuerte, y por eso se entrecorta un poco la señal. Pero esperemos que ya estemos en una zona en la cual no haya cortes, pero te continuamos escuchando. Yo te escucho bien, Ale. Bueno, entonces, como les expliqué, hubieron varias situaciones que llevaron a la ciudadanía a un hartazgo, a la ciudadanía boliviana, a un hartazgo para darnos cuenta de que había efectivamente la instauración de una dictadura y se había abolido el sistema democrático. Oye, Alejandra, pero bueno, en esta cuestión, hablando en el ámbito jurídico, digámoslo así, ¿cómo es que Evo intentó precisamente desconocer toda una constitución? ¿A ustedes no se les hizo en ese momento como que se les encendieran los focos de alerta? ¿No hubo algún movimiento que de alguna manera interpretó como algo peligroso el que Evo pretendiera desconocer esa constitución? No, efectivamente, desde el momento que desde el momento que el expresidente comenzó a tener una discusión no legal, simplemente discusiones en la vida pública acerca de desconocer la Constitución, ya había grupos que se estaban organizando para ver qué se podía hacer en ese caso. Ya cuando el 28 de noviembre del 2017 hubo un fallo, una sentencia de uno de los órganos del Estado, uno de los poderes del Estado, que lo habilitaba por encima del voto soberano, ya fue cuando hubieron bastantes grupos ciudadanos que se organizaron, y quiero hacer mucho ahínco en que fueron grupos ciudadanos los que se movilizaron, y no tan así grupos, digamos, de partidismo político en Bolivia. Entonces ahí Claro. fue digámoslo así, un protagonismo del ciudadano bastante grande y bastante fuerte. Muy bien. Alejandra, me gustaría también saber cuáles fueron las estrategias que utilizó Evo Morales para ganarse la simpatía de su gente boliviana. ¿Cómo le hizo? Bueno, Evo Morales, como muchos líderes latinoamericanos, maneja un discurso bastante populista. ¿Y a qué me refiero con esto? Como la mayoría de las personas que están viendo deben saber, siempre hay olas que se manejan a nivel Latinoamérica, y en el momento que Evo ascienda al poder, en el momento que Evo Morales suba al poder, había una ola bastante popular en Latinoamérica, que era la ola de una tendencia política de izquierda, ¿no? Entonces, número uno, Evo entra a unas elecciones con un sistema político anterior a él bastante desgastado, utiliza ciertos discursos que en ese momento eran muy populares, continúan siéndolo, pero en ese momento eran todavía bastante más, digamos, radicales, digámoslo así,
él utilizó bastante su imagen de indígena, siendo que fue uno de los presidentes que más maltrató a los distintos grupos indígenas en Bolivia. Utilizó una imagen, como les digo, con una tendencia progresista, pero posteriormente demostró ser un presidente machista, una persona homofóbica, una persona xenofóbica. Entonces, claro, es el momento de que comienza a ascender en popularidad. Se mostraba con un discurso bastante anticapitalista, mucho hablaba acerca de devolver el poder al pueblo, hablaba mucho acerca, por supuesto, de lo que habían sido los anteriores gobiernos, que no habían sido gobiernos tan buenos tampoco. Entonces, no solamente fue una factura social que nos pasaron los anteriores gobiernos en Bolivia, que no fueron muy buenos, sino también hubo un momento en Latinoamérica donde su escala de popularidad se aumentó porque era la tendencia a nivel Latinoamérica, ¿no? Lo veíamos con los Kirchner, lo veíamos con Lula, lo vimos con Hugo Chávez estaba en su momento de mayor popularidad, todavía Fidel Castro seguía vivo, en fin, ¿no? Con Correa en Ecuador, entonces habían ciertas tendencias que uno podía seguir para darse cuenta de por qué tenía una popularidad en ascendencia en Bolivia, ¿no? Exactamente. Ahorita, mira, mencionabas, Alejandra, esa parte me interesa mucho, porque el día de hoy, aquí nosotros en México escuchamos del señor López, pues un discurso, podríamos llamarlo nosotros, que es el discurso correcto, pero en la boca equivocada, ¿verdad? Porque él habla de austeridad, habla pues de que con un par de zapatos vives bien, que para qué necesitas más si con eso te basta y te sobra. Habla, pues, de que los mexicanos no deberíamos de comer, pues, él le llama comida cara, pero, pues, casualmente sus hijos viven como magnates. No sé si has visto algunas fotografías de alguno de sus hijos, pues, en un jet privado, el mismo presidente portando, pues, un par de zapatos, que yo dudo mucho que sean los únicos que tiene, pero, pues, con un valor aproximado a $200, trajes también muy costosos. Pero bueno, entonces él sale por una parte diciendo que ser pobre es bueno y que ser o tener dinero pues es malo, ¿no? Y eso te convierte en una persona mala. Pero resulta que a él le gusta pues vivir bien, le gustan los lujos y pues a sus hijos también, ¿no? De alguna manera los ha enseñado y entrenado para que ellos vivan bien, pero fingiendo como que ellos son muy pues del pueblo y se dan gustos que el común del pueblo no se puede dar. Entonces, me gustaría un poco que, no sé si me pudieras mencionar algunas de esas frases o de esas palabras que Evo usaba para con el pueblo boliviano para lograr con esto la simpatía. Como qué recuerdas que Evo Morales mencionaba mucho. ¿Cuáles eran esos discursos enfáticamente? Bueno, volvemos al tema del discurso bastante populista, pero una frase que a mí me gusta mucho en general es que una persona, ¿cómo era? A ver, era así, no puede haber un socialista buena persona porque una buena persona no te va a tratar de controlar tu vida. Entonces, ahí vemos justamente muchísimas cosas que hacía Evo Morales, o que decía Evo Morales, y el mejor ejemplo que les puedo dar es que Evo Morales se autodenominaba defensor de la Pachamama, que en mi país la Pachamama es básicamente la madre naturaleza, el medio ambiente, pero sin embargo firmó bastantes leyes que destruían realmente no solamente el medio ambiente, sino el entorno sociológico de lo que fueron las tierras indígenas, por ejemplo, de mi ciudad. Entonces, ahí vemos una persona que tiene un discurso a nivel internacional, que ha deconstruido una narrativa a nivel internacional de ser medioambientalista, de defender los derechos de la naturaleza, de los animales, de los ecosistemas en Bolivia, pero sin embargo,
ya en la práctica destruye el medio ambiente, no le importa el desarrollo socioeconómico de los indígenas que viven en otros lugares donde él no tiene una representación de poder. También vemos una persona que habla muchísimo acerca de la romantización de la pobreza. Evo Morales era un romantizador de la pobreza, sin embargo, él vivía con muchísimos lujos. En su presidencia se compró un avión privado, por ejemplo. Mientras él era presidente, no faltó a ningún mundial. Mientras él era presidente, se construyeron nuevos edificios justamente para el Poder Ejecutivo, para el presidente. Entonces podemos ver muchísimas cosas que no tenían relación en el discurso con como él era, ¿no? Incluso el que es candidato por su partido en este momento, que es el señor Luis Arce, había intentado realizar un gasto excesivo de dinero en alfombras para su ministerio. Él era entonces ministro de Economía, que se salía totalmente de la realidad boliviana, ¿no? Usualmente los políticos siempre van a querer, los políticos, por supuesto, como Evo Morales, van a querer de alguna manera causar la pobreza o romantizar la pobreza, porque la pobreza te trae algunas consecuencias como la ignorancia, como, y no me refiero a la pobreza económica, me refiero a, por ejemplo, el caudillismo que nosotros teníamos en Bolivia, con Evo Morales y que lo seguimos teniendo, que realmente te lleva a pensar de que él es una persona, o le llevó a pensar a muchas personas que él era una persona que de alguna manera merecía un estilo de vida superior al del resto de los bolivianos que pagábamos por sus lujos, ¿no? Sí, así es, como bien lo llamas, romantizan toda esta situación de que el pobre pues es bueno y el rico es malo y toda esta situación, ¿verdad? Alejandra, me gustaría también mucho saber cómo fue que eligió el pueblo a Evo y de alguna manera, cómo fue que ustedes se dieron cuenta de lo que él pretendía realmente ya teniendo la investidura presidencial. Bueno, primeramente voy a decir que un gran populista siempre va a tratar de tener un discurso polarizador, o sea, siempre va a tratar de que un grupo del país sea la víctima y otro grupo el victimario, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver justamente un discurso para tratar de dividir a la población. En el caso de Evo Morales al comienzo era los indígenas versus los blancos. Entonces, de alguna manera te hacía sentir de que había una división y una polarización en Bolivia y que o eras de un grupo o eras del otro, cuando sabemos que no era el caso, ¿no? Ahora, la segunda pregunta, la verdad que lamentablemente a los bolivianos nos tomó más de una década, quizás no a todos, pero evidentemente sí a la mayoría, darnos cuenta de que había una situación de un aprovechamiento del poder y que el autoritarismo había estado envenenando no solamente al Estado, sino también a todas las ramas, incluso en la vida privada, porque en Bolivia no tenemos un capitalismo desde hace muchísimos años, simplemente digámoslo así, los empresarios que trabajan con el Estado son los que tienen las mayores oportunidades de poder surgir. Entonces, básicamente, les puedo decir que sí nos tomó quizás más de 10 años darnos cuenta de que había un quiebre constitucional y que realmente había la instauración de una dictadura. Ahora, mucha gente me dice, ¿es la palabra correcta dictadura? Y yo les puedo decir con todo conocimiento de causa de que la palabra dictadura es muy aplicable en el caso de mi país, porque ya no había una división de poderes del Estado. O sea, en Bolivia tenemos, a diferencia de ustedes, los mexicanos, nosotros tenemos 4 poderes del Estado. Uno es el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el otro es el órgano del que hace las elecciones, ¿no? El órgano electoral. Entonces, no había una división real y lo podemos comprobar en realidad el 20 de octubre del 2019, donde sabemos que el ejecutivo lo tenía Evo Morales, el judicial lo tenía Evo Morales porque habían fallado a su favor para que pueda ser reelecto. El electoral, sabemos que hubo un fraude en el año 2019, y el legislativo, por supuesto, la Asamblea
legislativa boliviana que fallaba continuamente a favor de destruir el Estado de Derecho en Bolivia. Entonces, básicamente lo que les puedo responder es que a los bolivianos en su mayoría les tomó bastante tiempo darse cuenta de que las libertades estaban poco a poco siendo restringidas por un gobierno autoritario, ¿no? Claro. Alejandra, y bueno, durante el gobierno de Evo Morales, ¿hubo represión hacia el pueblo o hacia los medios de comunicación también? De hecho, sí hubo bastante represión. Uno de los ejemplos que les puedo dar, me hubiera gustado tener unas diapositivas acá para mostrarles, pero las personas que tienen acceso a Google en este momento, no es muy difícil buscarlo, pongan Evo Morales represión a los discapacitados, pueden buscar La Calancha, pueden buscar Evo Morales represión en el TIPNIS. Entonces ahí una vez más vemos la diferencia entre discurso y acción. Evo Morales se autodenominaba un indígena, defensor de indígenas, pero sin embargo en su gobierno hubo una represión brutal a un grupo de indígenas de tierras bajas que fue los indígenas del Tipni. Y también una de las represiones más simbólicas para mí que hubo en la historia de Bolivia, porque, bueno, claro, yo tengo 30 años y en mi vida, digamos, consciente, una de las peores represiones que he vivido ha sido la represión a los discapacitados, ¿no? Las imágenes son realmente atroces, lo pueden buscar en Google. Entonces, era una persona que realmente utilizaba toda la violencia del Estado para continuar en el poder, ¿no? Alejandra, ¿y qué era lo que pedían estas personas con capacidades diferentes? Aquí le llamamos en México así. ¿Qué era lo que ellos pedían? ¿Por qué los reprimieron? ¿Cuáles eran sus necesidades o sus exigencias? En ese momento, esto fue en el año 2006, 2007 aproximadamente, las personas con capacidades distintas pedían un bono al Estado. Ahora, yo en lo personal estoy en contra de cualquier bono que pueda emitir el Estado. Estoy en contra de que el Estado subvencione a cualquier grupo etario. Sin embargo, en este caso, hay realmente una contradicción en el discurso de Evo Morales porque usualmente lo que hacen los gobiernos populistas es bono-voto, ¿no? Como el grupo de las personas con capacidades distintas es un grupo un poco más reducido. Evo Morales no vio la necesidad de entregarles un voto a estas personas que quizás son las que más lo necesitan. Entonces, ellos exigen un bono que era un bono muy chico, creo que eran como 500 bolivianos, eso es menos a $100, versus hay grupos que realmente tienen todas las condiciones físicas y psicológicas para poder trabajar y reciben bonos, ¿no? Entonces, lo que pedían un grupo de personas con capacidades distintas en esa situación específica era un bono al Estado. Pero más allá de lo que pedían, ¿no? Fue la manera de reprimirlo lo que fue lo más, digámoslo así, impresionante para los demás ciudadanos. Lo indignante, digámoslo así, ¿no? Porque estás de acuerdo que aparte, pues de que son, como bien lo mencionamos, personas con capacidades distintas, pues aparte son personas indefensas. Exacto. No se pueden defender igual que una persona que tiene probablemente su movilidad al 100%, ¿verdad? Así es. Alejandra, ¿con qué personalidades o con qué personajes se vinculó a Evo Morales? Bueno, principalmente creo que una de las figuras con las que Evo Morales se identificaba más, incluso cuando falleció, me acuerdo que hubo un escenario de llanto y demás cosas, fue cuando con Hugo Chávez, ¿no? Y era con Hugo Chávez y con Fidel Castro. Hay una foto muy simbólica de Evo Morales y Fidel Castro tomándose de la mano en una sala quirúrgica. Evo Morales imagínense este discurso, Evo Morales se enfermaba, iba a curarse a Cuba. Sin embargo, todas las personas que lo apoyaban acá o que habían votado por él, estaban destinados a curarse en hospitales públicos que me atrevo a decir que nuestro sistema público durante el gobierno de Evo fue uno de los peores, ¿no? Entonces, él fue bastante vinculado con Hugo Chávez, con Fidel Castro. Otra de las figuras definitivamente son Lula, los Kirchner,
Rafael Correa, definitivamente cuando AMLO ingresa a la presidencia, cuando AMLO ya es presidente de México, nos dimos cuenta muy rápidamente que había una muy buena relación entre ellos dos. Y también con Daniel Ortega, ¿no? De Nicaragua. Ok, ahora que mencionas el nombre de López, el pueblo boliviano, o digamos tú en índole personal, particular, ¿qué sentiste cuando recibes la noticia de que el gobierno mexicano pone los medios para ir y ayudar a Evo a extraerse de su país? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Bueno, en lo personal, esta es una opinión muy personal. Claro. Yo, como Alejandra Serrate, me había dado cuenta que Evo Morales había cometido crímenes lesa humanidad desde hace muchos años, pero quizás muchas personas no estén de acuerdo conmigo. Entonces, de alguna manera sentí que había una traición a ciertos acuerdos internacionales que tenemos, incluso entre México y entre Bolivia, para respetar los derechos humanos de los ciudadanos de los distintos países, tanto de México como Bolivia. Entonces, eso fue bastante vergonzoso porque realmente vimos que no había una vinculación entre lo que queremos los latinoamericanos o los que queremos los ciudadanos del mundo con respecto al derecho, respeto a los derechos humanos y lo que hacía el señor presidente de México, ¿no? Porque yo entiendo que puede haber asilo político en muchas circunstancias cuando realmente hay situaciones de terror en un país. Sin embargo, no era el caso de Bolivia, ¿no? Incluso te puedo dar el mejor ejemplo porque de alguna manera el avión mexicano pudo ingresar de manera totalmente segura a mi país y llevar a Evo Morales, ¿no? Entonces, ahí más o menos te das cuenta de que no había una situación donde la vida de Evo Morales corría de riesgo. Todo lo contrario, a él se le dio absolutamente todas las opciones para que él pueda enfrentar a la justicia de una manera correcta. Sin embargo, yo muchas horas antes de que se dé la noticia, ya había el rumor de que AMLO estaba enviando un avión para sacar a Evo Morales de la zona cocalera de Bolivia. A Evo lo sacan de Bolivia, de la zona cocalera, que es una zona donde producen cocaína, donde producen no solamente la hoja, que hay una gran diferencia entre la hoja de coca, que es bastante producida en mi país, y la cocaína, sino que es una zona productora de cocaína reconocida a nivel internacional, ¿no? Entonces, cuando ingresa el avión, básicamente fue una vergüenza para los ciudadanos a nivel Latinoamérica que esto ocurra, ¿no? Y especialmente que se use dinero del Estado mexicano para poder sacar a un criminal de nuestro país. Ahora yo te comparto mi opinión personal, Alejandra, en ese sentido, en esas circunstancias que se dieron. Realmente es que es indignante y a la vez vergonzoso, llamémoslo así, a ojos internacionales, porque el señor López Obrador sale por un lado diciendo que él es enemigo de la intervención. Él respeta, o esa palabra usó, que él respeta las decisiones de cada país. Sin embargo, esto lo dice cuando se le pregunta que él qué opina al respecto de la dictadura, tanto de Hugo Chávez en su momento, como de Nicolás Maduro en la actualidad. Y él dice pues que él no va a externar una opinión porque él es enemigo de la intervención. Sin embargo, manda todos los medios, manda el avión, manda a la gente a realizar la extracción de Evo Morales. Entonces, aquí se crea una incógnita, ¿no? Por un lado, dice que él es enemigo de la intervención, pero por el otro lado, él mismo realiza la intervención con todo el poder del Estado, con todo el poder ejecutivo. Entonces es mucho lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Que tienen el discurso correcto, pero desafortunadamente en su boca ese discurso es equivocado. Ahora que mencionas esto de que, bueno, lo extraen a Evo Morales de la zona cocalera, ¿me puedes decir si
tenía algunos nexos con algunos individuos de toda esta oleada, no sé, llamarle crimen organizado, delincuencia organizada o narcotráfico. Bueno, a lo largo de 14 años, evidentemente existieron N cantidad de denuncias con respecto a relaciones personales de Evo Morales con personas vinculadas, incluso sentenciadas por narcotráfico en mi país. Uno de los casos más significativos que te puedo dar, que de nuevo la gente que me escucha puede buscarlo en Google, es información absolutamente pública, es una de las famosas narcotraficantes en Bolivia que se llama, le dicen la hermanita Terán. Entonces, que Evo Morales tenía una relación amorosa con esta señora, ¿no? Y de gente del partido de Evo Morales puedo dar N cantidad de ejemplos, ¿no? Una cosa muy, muy significativa que sucedió cuando Evo abandona el poder y se va a México, una cosa muy interesante fue que el nuevo Poder Ejecutivo, el nuevo ministro de Gobierno, que es el ministro que básicamente controla la policía en Bolivia, pudo obtener información acerca de personas que habían ingresado a Bolivia y habían visitado lo que es nuestra Asamblea Legislativa, nuestro órgano legislativo, y una de esas personas fue una de los hijos de un mexicano, del Chapo Guzmán. Entonces son cosas, claro, incluso el hijo del Chapo Guzmán estuvo bastante tiempo en Bolivia, creo que pasando clases de aviación, si no me equivoco. Esta información la pueden buscar en Google, es información pública, ¿no? Entonces hay muchas cosas de las cuales nosotros los bolivianos ya no hablamos, pero fueron cosas que en su momento se encontraron, ¿no? Y ahora las podemos hablar con mayor facilidad porque evidentemente el gobierno ya no controla absolutamente, porque sigue controlando una parte de lo que es el sistema policial en Bolivia, ¿no? Entonces, no sé si en México se han enterado, pero últimamente Evo Morales ha tenido muchísimas denuncias de estupro también. O sea, que ha estado involucrado con muchas menores de edad mientras él era presidente. Entonces, poco a poco hemos visto que se han estado destapando ciertos casos, no solamente de narcotráfico, ¿no? Sino también un delito gravísimo que es prácticamente el de pedofilia, que no está tipificado dentro de mi país, pero sí el estupro, que es tener acceso carnal con una menor de 18 años, ¿no? Claro, sí, menor de edad. ¿Y en tu país qué penalidad tiene ese delito de estupro? En mi país el delito de estupro creo que tiene 9 años, si no me equivoco, recién lo estaba revisando hace unos pocos días, porque lamentablemente nuestras leyes en contra del abuso sexual no se han visto fortalecidas con respecto a los avances que se hicieron en el resto del mundo para proteger no solamente a la niñez, sino a la mujer. Claro. Entonces, como les digo, ¿no? Hemos visto que cada vez salen más cosas de Evo Morales que durante 14 años de gobierno se vieron totalmente encapsulados. Esa información fue totalmente encapsulada porque Evo Morales gozaba de un poder total, ¿no? O sea, me refiero a no solamente controlar el Estado, sino controlar los medios de comunicación y a muchísimos empresarios. Claro, y en ese estricto sentido, pues digamos que dónde quedaba, ¿verdad? El interés superior de la niñez, brindarle protección pues a estas personas que fueron, pues si bien no nos consta abusadas por Evo Morales, pero pues sí incurriendo él en la conducta delictiva del estupro. Ahora, por otro lado, Alejandra, ¿cómo fue que Bolivia despierta? ¿Cómo es que de momento dicen, a ver, bien, yo tengo el conocimiento, desmiénteme Alejandra, de que Evo Morales en un inicio comenzó haciendo bien las cosas. Digo, cosa que aquí el señor López desde el principio las hizo mal, las sigue haciendo mal y las va a hacer peor. Eso no nos queda la menor duda a muchos de los mexicanos, por eso es que estamos involucrados en Frena. Pero tú dime, ¿cómo es que el pueblo boliviano finalmente abre los ojos? ¿Cómo es que despierta? Bueno, a ver, con respecto a lo primero que decís de que Evo Morales hizo bien las cosas desde el comienzo, yo fui opositora desde el día 1,
Evo Morales sube al poder cuando yo tenía apenas 15 años, pero aún así me daba cuenta de que ciertas cosas no estaban 100% bien, ¿no? Más allá de eso, como te dije, Braulio, fue un camino muy largo que tomamos los bolivianos para que como ciudadanos despertemos a lo que era ya una situación insostenible para nosotros. O sea, te estoy hablando de que pasaron exactamente 12 años, perdón, 10 años, pasaron 10 años para que haya una oposición ciudadana un poco más coherente y articulada, más organizada, ¿no? Pero no fue el 21 de febrero del 2016 que hubo realmente movimientos ciudadanos que tomaron la batuta de lo que era el movimiento político en ese entonces para poder proteger nuestra constitución, la constitución que ya había sido instaurada por el gobierno de Evo Morales. Entonces ya en el 2016 nos dimos cuenta de que había, nosotros como ciudadanos nos dimos cuenta de que había una intención de perpetuarse en el poder clarísima, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ya estas intenciones se vieron absolutamente clarificadas en el momento de que Evo Morales decide desconocer la Constitución y el voto soberano del pueblo y ser candidato por una cuarta vez, cosa que ya era totalmente ilegal desde una anterior candidatura. Entonces, decirte, mira, fue al comiencito, nos dimos cuenta muy rápido que este hombre era malo, porque yo lo puedo decir con toda seguridad, que yo estoy segura de que Evo Morales es un hombre malo, pero para mí no hubo poder que lo haya cambiado, para mí él siempre fue así. Sin embargo, para el resto de la ciudadanía o para la mayoría, si querés verlo así, definitivamente hubo un proceso más largo de una década, mayor a 10 años, para poder articularnos y poder decidir qué era lo que queríamos como país. O sea, ¿queríamos vivir realmente un Estado autoritario o queríamos luchar por lo que fue la lucha democrática el año pasado, en octubre y en noviembre del 2019, ¿no? Claro. Ahora que mencionabas también que en Bolivia no hay división de poderes real, vamos, en México estamos igual, ¿eh? Aquí el sistema político mexicano nos indica que hay una división de los poderes, es decir, existe el poder ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Pero, ¿sabes, Alejandra? Aquí los políticos, digamos que de menor nivel, terminan siendo, con el paso del tiempo, diputados, después brincan de un partido político a otro y llegan a la Cámara de Senadores, y así están todo el tiempo, y son los mismos miembros de los partidos políticos aquellos que supuestamente están divididos por poderes. Entonces nos damos cuenta de que pues todo es un circo, ¿verdad? Es una mentira, porque brincan nada más de un partido político a otro y terminan donde mismo, terminan con algún cargo público, terminan de funcionarios, terminan de servidores públicos, y lo último que terminan haciendo es servir precisamente a la ciudadanía. Yo te quiero preguntar, ¿cómo hizo Bolivia para unirse el pueblo boliviano y sacudirse de encima a Evo Morales? Bueno, creo que uno de los factores principales definitivamente era el hartazgo de la mayoría de los bolivianos de que ya había, como repito, un desconocimiento de la Constitución. Ya había digámoslo así, un historial de violencia del Estado contra grupos ciudadanos que estaban ejerciendo su derecho a la legítima protesta. Ya había bastantes acusaciones de corrupción que no tenían ningún tipo de finalidad jurídica, o sea, no se llevaba a Evo Morales a ningún tipo de juicio legal ni a personas que lo seguían. Entonces, habíamos visto como bolivianos bastantes faltas a lo que es el Estado de Derecho, pero no habíamos visto acción política real del partidismo político. O sea, me refiero, no había realmente una respuesta concreta de lo que es el partidismo político. Entonces, nosotros acá en Bolivia, tenemos grupos, no grupos, digámoslo así, un sector ciudadano que se llama los comités cívicos, y obviamente tenemos también activistas y plataformas ciudadanas,
que en los últimos 6 años han sido bastante activos en la vida política boliviana. Entonces, cuando realmente hubo una falta de acción real de parte de grupos políticos de oposición, que en ese momento eran de oposición a Evo Morales, fue donde la ciudadanía se comenzó a organizar, no solamente en grupos ciudadanos, sino también, digámoslo así, en distintas plataformas que utilizaban redes sociales, calles, incluso se llegó a incurrir en la violencia, en alguna manera se llegó a incurrir en la violencia, y bueno, todo se desencadenó en los 21 días de paro cívico que tuvimos en el mes de octubre y noviembre de 2019. Entonces, yo en el paro cívico les puedo decir que fue una de las mayores demostraciones de poder ciudadano mundial. Entonces, incluso lo pueden buscar en Google, que un periodista que vino a Bolivia en esa época había dicho que era una de las protestas más grandes, era la protesta más grande del mundo en esos días, ¿no? Entonces, básicamente fue eso, muchísima organización ciudadana, muchísima también fe en de que se iba a lograr el cambio, y efectivamente hubieron actores como Luis Fernando Camacho, como Marco Pumari, como los distintos presidentes de los comités cívicos de Bolivia, también muchísimos periodistas como Carlos Valverde, Amalia Pando, que fueron gente clave para unificar de alguna manera a la ciudadanía que se encontraba totalmente huérfana de líderes políticos partidarios. Sí, efectivamente, Alejandra. Yo realmente encuentro mucha congruencia en eso que mencionas, porque me siento muy identificado, al igual como miembro de Frena, que el cambio verdaderamente va a venir enteramente de los ciudadanos. Porque si nosotros estamos esperando como ciudadanos que venga un político a cambiar el rumbo de la historia de México, estamos fritos, definitivamente. Porque no podemos esperar que de un lugar que todos sabemos que hay corrupción, que hay falta de interés, que hay falta de voluntad política, seríamos muy inocentes si pensáramos que por ahí nos va a venir una solución a la problemática de nuestro país. Entonces, en ese sentido, yo opino igual que tú, me da de verdad muchísimo gusto poder tener esta conversación. No quiero abusar mucho de tu tiempo, Alejandra, sé que tienes muchísimas actividades, pero por favor regálanos unos minutos más aquí en Frena, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Claro. Perfecto. Quisiera preguntarte, ahora que mencionas todo esto, bueno, ya nos queda un poco claro cómo fue que se fueron uniendo poco a poco la ciudadanía boliviana. ¿Cuántos intentos calculas tú que tuvieron de manifestaciones antes de lograr sacar a Evo Morales? A ver, yo les había hablado hace pocos minutos acerca de los días de paro cívico que tuvimos en octubre y en noviembre del año 2019, hace menos de un año. Y el paro cívico básicamente es digámoslo así, como una detención de todas las actividades económicas, sociales, culturales que tenemos en las ciudades, incluso en áreas rurales. Lo que afecta económicamente al Estado, como yo les había mencionado anteriormente, Bolivia no es un Estado federal, a diferencia de México tenemos un gobierno bastante centralista. Entonces, una detención económica de los distintos departamentos de Bolivia significan básicamente detener el motor económico que alimenta a los políticos, ¿no? Por un lado, esto es importante mencionarlo, nosotros tuvimos un día de paro cívico en distintas oportunidades a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Sin embargo, fue cuando definitivamente vimos que hubo un fraude electoral el 20 de octubre del 2019, y sumado también a la fortaleza de otros departamentos de Bolivia, como Potosí, que estaban pidiendo un sistema federal, que pudimos organizarnos y declarar desobediencia civil, ¿no? Eso fue tan importante para nosotros porque nosotros no solamente nos organizábamos para el paro cívico, sino también para realizar manifestaciones, para una cosa que nosotros que le llamamos cabildos acá,
que es como una reunión multitudinaria donde se hace cierto tipo de preguntas a la ciudadanía y esto tiene carácter vinculante con respecto a las decisiones que se toman, ¿no? Entonces fueron bastante, digámoslo así, intentos, incluso se tomaron instituciones públicas acá de manera violenta, de manera no violenta, en fin, fueron muchísimas cosas que se realizaron dentro del territorio boliviano y también afuera, porque también acudimos a distintas organizaciones internacionales para hacer valer nuestros derechos como ciudadanos. Sin embargo, obviamente el poder del Estado es infinito, ¿no? Es muy grande, o sea, tienen el monopolio de la violencia, en este caso del sistema judicial, entonces era muy complicado. Ya fue en los 21 días donde hubo una unidad en totalidad del pueblo boliviano que dijo, bueno, necesitamos restaurar un sistema democrático y no puede ser de la mano de Evo Morales en el poder. Sí, es decir, algo similar como lo que sucedió ahora en todo el mundo con este confinamiento que estuvimos teniendo y que seguimos todavía con él, pero en este sentido voluntario, ¿verdad? Es decir, niños no a la escuela, trabajadores no a trabajo, nadie sale o salían de casa, pero específicamente y empleaban toda su concentración para manifestarle a Evo que estaban ya repudiándolo, ¿cierto? Exactamente, no solamente no había colegio, no solamente no había trabajo, no había universidades, sino también era tanta la organización ciudadana que a la misma policía le costaba circular dentro del departamento. Lo que sí desde un momento se permitió fue que pasen, por supuesto, tanto ambulancias como camiones que entregaban comida a los distintos centros de abastecimiento en la ciudad. Entonces, la verdad que ahora ha pasado el tiempo y obviamente con todas las situaciones que han atravesado, que ha pasado mi país, quizás nos hemos olvidado realmente la grandeza de lo que fueron esos días, pero volviendo el tiempo atrás y viendo lo que logramos en esos 21 días de paro cívico, no solamente desde mi departamento, desde mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra, desde Santa Cruz, sino en los otros departamentos como La Paz, Cochabamba, que fueron duramente golpeados por olas de violencia, por grupos paramilitares, que son personas a favor del movimiento socialismo. Yo te puedo decir que yo me sentí más orgullosa de ser boliviana que nunca en mi vida, ¿no? Siempre he sido muy orgullosa de mi país y de lo que hemos logrado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero en esos días, en esos 21 días, fueron los días donde yo me sentí más comprometida, no solamente con la lucha por la democracia, sino también por una lucha con la libertad real. Porque en el momento de que vos sentís que tu voto o que tus elecciones no tienen validez para una persona que tiene absolutamente todo el poder del Estado, es cuando realmente te empieza a picar tipo la piel y comenzás a ver qué más allá hay de mi situación de comodidad. Porque efectivamente yo tengo una situación de comodidad económica quizás un poco más holgada que el resto de muchos ciudadanos, que el resto de muchos bolivianos, digámoslo así, ¿no? Pero en esta situación no había diferencia entre los unos y los otros. Absolutamente todos paramos. Se tomaron las instituciones del Estado, tanto en Santa Cruz, en el departamento donde yo vivo, como en los departamentos donde tiene mayor representación el Estado, como en La Paz, ¿no? La Paz, que es donde está la sede de gobierno. Entonces, la verdad que fue un momento no solamente de mucho estrés, pero sino también de mucho orgullo de ser boliviana. Muy bien, Alejandra. En ese sentido, me agrada muchísimo todo lo que me estás diciendo porque realmente nos inyecta de fuerza y de ánimos aquí a nosotros los mexicanos, porque de verdad parece increíble, pero esto que me estás contando, Alejandra Serrate, de verdad que es muy parecido a lo que nosotros vivimos aquí en México. Pareciese como si me estuvieras contando la misma historia de mi país. Parece que se repite una y otra vez este sistema que están intentando implementar, pues estas nuevas olas de políticos comunistas, socialistas, y que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que están queriendo instaurar un sistema distinto
porque a algunos los cega, no sé si sea el fanatismo, si sea la ignorancia, o si sea verdaderamente ya nada más el orgullo de no querer admitir que se equivocaron. Porque, pues de hecho, no sé si en tu país fue similar, tú me comentabas que efectivamente tú desde el inicio no te agradaba el gobierno de Evo Morales, pero aquí en México, de verdad que lo dijimos muchas veces, muchas personas levantamos la voz, eh, de verdad hasta el cansancio, con hechos, datos, pruebas de que no podíamos esperar un cambio, no podíamos esperar por lo menos un cambio positivo. Era pedir un imposible y mucha gente no lo quiso escuchar. Lamentablemente hoy día estamos viviendo pues de esa experiencia del no escuchar, de que de pronto los ciudadanos nos dividimos y estoy completamente de acuerdo en que la unión de los ciudadanos es la única oportunidad que tenemos para realmente poder hacer una transformación del país y sobre todo de nuestros sistemas políticos. Es la única que tenemos. Alejandra, quisiera también saber cuáles fueron sus métodos de convocatoria, qué usaron, cómo fue que dijeron, vamos juntos. Definitivamente el mejor método de convocatoria para nosotros fueron las redes sociales. En los 21 días y anteriormente, las redes sociales jugaron un rol definitivamente decisivo en lo que iba a ser la historia de victoria para el pueblo ciudadano, pero perdón, para el pueblo boliviano. Entonces, como el acceso a los medios de prensa tradicionales que tenemos en Bolivia era bastante restringido, no solamente, y lo digo abiertamente, porque habían bastantes medios de comunicación, por un lado presionados por lo que era impuesto, porque si hay algo que pasa acá en Bolivia, incluso mayor que en México, te lo puedo decir porque lo he investigado, es que tenemos unos impuestos que realmente son extorsionadores a la empresa privada. Entonces, definitivamente había el temor de muchos medios de comunicación de ser objeto de fiscalización, digámoslo así, amedrentadora de parte de impuestos si emitían noticias en contra del gobierno. Entonces teníamos este problema. Los periodistas comprados por el régimen, por un lado, y por otro lado, los periodistas y las casas televisivas que no se animaban a dar una información un poco más verídica con respecto a las cosas que estaban pasando en el país por miedo a la extorsión tributaria de parte de impuestos internos del Estado, ¿no? Entonces vivíamos esas dos situaciones. Definitivamente lo que realmente nos ayudó muchísimo como ciudadanos a organizarnos fueron las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Muy bien, Alejandra. ¿Me podrías dar los puntos, si bien no todos, pero por lo menos unos cuantos, sí, muy puntualitos, de cuáles fueron las características de su paro indefinido? Es de qué consistió el paro, lo que platicaba ahorita contigo hace un momento, ¿verdad? O sea, no niños a la escuela, Sí. no ir al trabajo, cosas como esas. ¿Cuáles fueron las principales? La principal característica de un paro acá en Bolivia es que se detienen las actividades económicas, ¿no? O sea, no hay trabajo para nadie, no hay colegio para nadie, no hay universidad para nadie, no hay restaurantes abiertos. Nosotros, como Santa Cruz, en mi departamento, porque de lo más que te puedo hablar es mi departamento porque fue lo que vivimos acá, ¿no? Claro. Teníamos ciertos días donde abrían los centros de abastecimiento. La gente en su gran mayoría dormía en la calle para poder trancar las avenidas. ¿Y por qué necesitábamos hacer esto? Porque el gobierno de Evo Morales siempre tuvo grupos de violentos o grupos paramilitares que de alguna manera querían hacer el trabajo que los militares y los policías no querían hacer. No solamente los militares y los policías no querían hacerlo porque ya había... A ver, perdimos por ahí la conexión con Alejandra Serrate. Estaba bastante interesante la conversación. Por favor, Alejandra, si me estás viendo, a ver si nos podemos vincular nuevamente. Te voy a enviar el link. Esperemos a que acepte. Un poquito de
de problemas y fallas, pero bueno, este es el riesgo que se corre cuando se hacen las cosas en vivo. Alejandra, perdón, se cortó la comunicación. Te sigo escuchando. Bueno, entonces tenemos ahí la detención de lo que es todo el movimiento económico de una ciudad. A Bolivia le afecta muchísimo que se detengan ciudades troncales como Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Justamente yo soy de Santa Cruz. Como les dije anteriormente, nosotros dormíamos en las calles, trancando las avenidas, pero también bien respetuoso con respecto a los demás, ¿no? Lo que menos queríamos causar era violencia, pero sin embargo te lo digo honestamente, yo esperaba la violencia en algún grado porque estábamos luchando contra un monstruo, ¿no? Obviamente la rechazo absolutamente, pero sabía que en algún grado, como pasó, la violencia iba a ocurrir porque estamos tratando con grupos violentos que han tenido el poder por 14 años, ¿no? Que han tenido la capacidad de abastecerse de armas, cuchillos, y N cantidad de cosas que te puedo nombrar. No, y sobre todo que bien sabemos que el gobierno tiene sus grupos de choque y los envía precisamente a infiltrarse dentro de todas estas series de manifestación ciudadana para desviar la atención y hacer quedar como a los violentos al mismo pueblo. Es un problema muy, muy grande. Alejandra, quisiera que me cuentes un poco cómo fue el día en que Evo Morales decide o ustedes deciden sacarlo. ¿Cómo fue ese día? Cuéntame, platícame cómo comenzó, qué se vivió a lo largo del día y cómo es el momento exacto en el que ustedes, como ciudadanos bolivianos, saben que Evo estaba fuera. Bueno, como te dije, hubo bastantes intentos de restitución del sistema democrático anteriormente. Ahora nosotros fuimos a elecciones generales el 20 de octubre del 2019. Teníamos una idea de cómo iba a acabar. Justamente habíamos realizado un cabildo en distintos departamentos de Bolivia anteriormente para ver qué decisión íbamos a tomar como ciudadanos en caso de que, debido a la cooptación de poderes del Estado, incluyendo el poder electoral, haya una victoria virtual de Evo Morales, ¿no? Entonces, básicamente, hubo una decisión de desconocer una cuarta reelección porque estaban en contra de no solo de la constitución política del Estado, sino también de el voto que habíamos emitido en este referéndum, donde se intentó cambiar ese artículo que les mencioné anteriormente, del 21 de febrero del 2016. Entonces, cuando vimos que había un resultado preliminar que daba como ganador virtual de manera falsa a Evo Morales, fue que una persona muy significativa en esta lucha, Luis Fernando Camacho, que era en ese momento ciudadano, decidimos como ciudadanía organizarnos para comenzar el paro cívico. Entonces, yo sé que en México mucha gente, porque estuve en 14 ciudades de México, no me entendía muy bien cómo fue que comenzamos con el paro cívico. Pero es que acá el poder ciudadano en esos días era bastante fuerte. Entonces, cuando nosotros dijimos comienza el paro cívico, realmente hubo una, digámoslo así, como una bomba ciudadana, donde básicamente cada uno ocupó el rol que tenía que ocupar para poder hacer que este paro cívico sea efectivo. Ya posteriormente, 21 días después, el 10 de noviembre del año 2019, a más o menos 4 o 5 de la tarde, nos enteramos por medio de las noticias de que Evo Morales había renunciado. Entonces, esto yo lo recuerdo como uno de los momentos más emotivos de mi vida, definitivamente, porque ese día, el 10 de noviembre del 2019, habíamos visto ya los distintos ministros y distintas personalidades del movimiento socialismo, del partido de Evo Morales, que estaban renunciando a sus cargos públicos, porque ya la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, había determinado que había habido efectivamente un fraude en las elecciones. O sea, la OEA determinó básicamente lo que ya todos sabíamos dentro de mi país, de que había habido un intento de fraude de parte de Evo Morales para poder perpetuarse en el poder, ¿no? O sea, no solamente fue suficiente para él desconocer la Constitución, desconocer el voto soberano del pueblo, sino también había cometido fraude en las elecciones generales.
Más o menos alrededor de las 4, 4:30 de la tarde es cuando ya mediante las noticias, un comunicado de prensa, nos enteramos que Evo Morales había renunciado, y te puedo decir que fue un momento de mucha felicidad para nosotros. Si acá me está escuchando algún boliviano, puede afirmar lo que estoy diciendo. Creo que fue para muchos uno de los momentos más felices de nuestra vida, no porque haya renunciado un tipo que no me agradaba, ¿no? O sea, más allá de que él no me haya gustado como presidente, definitivamente había un desconocimiento del sistema democrático y el Estado de Derecho. Entonces, su renuncia significaba el retorno de los derechos de los ciudadanos en gran manera, ¿no? Claro, Alejandra, me surge también la duda. ¿A ustedes nunca les surgió el temor, por ejemplo, a los estudiantes, de perder el ciclo escolar debido al paro, o a los trabajadores, el perder el empleo por ir al paro? ¿Nunca les surgió ese tipo de temores de, es que si dejo de ir a trabajar me van a despedir, o si dejo de ir a la escuela voy a perder el ciclo? ¿Nunca les surgieron ese tipo de dudas o de temores a la ciudadanía? Cuéntame eso, ¿cómo fue? ¿Cómo lidiaron con ese tipo de miedos? Es que para nosotros la situación era muy distinta, porque era o la libertad o tu trabajo, digamos, ¿no? O sea, te estoy hablando que fue una situación en donde se perdieron muchas vidas. O sea, el tema de los trabajos o del colegio, de la universidad, realmente pasó a segundo plano, porque había una lucha por la vida, o sea, había una lucha por la libertad, había una lucha por la democracia. Entonces, creo que era mucho más grande el temor de nosotros los bolivianos, que me gustaría que los bolivianos que están viendo esto, porque no avisé, pero que puedan comentar nuestras ganas de vivir en libertad, de vivir en democracia y de rechazar la dictadura, eran muchísimo más grandes que el temor a perder el trabajo, a vernos involucrados en pérdidas económicas que muchísimos las sufrimos, porque la situación realmente era insostenible con Evo Morales, ¿no? Claro. Alejandra, pues he abusado mucho de tu tiempo, yo lo sé, estoy castigado, lo admito, pero bueno, ya por último, para concluir esto, Alejandra, de verdad que estoy disfrutando mucho esta conversación contigo. Por favor, quisiera que me ayudaras con cuál sería tu consejo para nosotros, el pueblo mexicano. ¿Qué es lo que tú nos pudieras decir de algún modo para tomar tus palabras como una guía? Creo que una de las cosas más importantes que los ciudadanos tienen que hacer, no solamente de Bolivia, ¿no? De cualquier país donde quieran tener un sistema democrático, es siempre cumplir con el rol de fiscalizador del Estado. Quizás al comienzo, y esto te lo digo a nivel personal, al comienzo quizás muchas de las cosas que a vos no te parecen correctas como ciudadano, vas a encontrar que a un montón de gente les da lo mismo, les da igual, no les importa, no les afecta. Vas a encontrar quizás que no te pasen a vos, sino a terceras personas, injusticias tremendas cometidas por el Estado, que no te afecten a nivel personal, pero que de alguna manera mellen tu dignidad como ciudadano. O sea, es el ejemplo que yo te puedo dar, porque yo vi cómo el Estado ciudadano armó un caso para poder desprestigiar a la oposición, que fue un caso muy famoso en mi país, que fue el caso terrorismo. Entonces, muchísima gente puede investigar, la gente que está viendo en este momento, busquen en Google, yo les digo que busquen en Google porque no hay como mentir en Google, ¿no? Busquen el caso terrorismo, caso del Hotel Las Américas. Entonces, todas esas cosas que quizás a una gran mayoría no les afectó, a una gran mayoría no les picó, a una gran mayoría no les hizo sentir mal, no se sientan desentusiasmados o impotentes porque lo que a vos te parece correcto no le parece para nada mal a los demás. Va a llegar el momento, espero que no para México, pero si llegan o están en un curso de, digamos, querer cambiar la Constitución o querer cambiar ciertas normas que son elementales para su vida como ciudadanos, para que vivan en un estado de derecho coherente como el que queremos tener en Bolivia, que todavía no se ha conseguido al 100%,
es siempre mantenerse firme con sus principios. O sea, los principios de muchos ciudadanos al comienzo quizás se vieron afectados, pero no había realmente un foro, ¿no? Eventualmente el bien gana sobre el mal y eso fue lo que pasó con Evo Morales. Efectivamente hemos tenido muchísimos problemas luego de su salida, porque los gobiernos no son perfectos, los gobiernos, los políticos fallan. Lo único que uno puede confiar son en los movimientos ciudadanos, y esto lo digo porque en Bolivia pasó, ¿no? En Bolivia tuvimos un movimiento ciudadano que sacó a una dictadura que en 14 años el poder político partidario no lo había sacado. Entonces, una de las quizás las mejores cosas que yo les puedo decir es siempre confíen en que eventualmente lo que ustedes no ven correcto no le va a parecer a los demás, por más que sea una sola voz al comienzo, esa voz importa y esa voz va a ir creciendo con el tiempo. Muy bien. Alejandra, me llamó mucho la atención ahora que comentas que sí, a raíz de la salida de Evo Morales han habido cambios. Yo quisiera que me contaras un poco qué cambios importantes han logrado después de la renuncia o salida de Evo Morales. Bueno, quisiera decirte que todas las cosas en Bolivia se arreglaron y que no hay corrupción y que todo es color de rosa, pero lamentablemente no es así. Al gobierno de transición en mi país le tocó vivir una pandemia que nos golpeó económicamente durísimo y obviamente también golpeó la credibilidad del gobierno de transición por ciertos casos que pasaron, pero si te puedo decir que hay un cambio, el más grande y en el que yo me asiento y en el que yo defiendo todo lo que pasó, es que hubo una restauración del Estado de Derecho. No puede haber Estado de Derecho mientras hay un gobernante que no reconoce la Constitución o el voto soberano del pueblo. Entonces, efectivamente hay muchísimas cosas que faltan en Bolivia, hay muchísimas cosas para mejorar, no somos un país perfecto, estamos lejísimos de serlo, pero ya hay un criterio ciudadano que sabe qué es lo que quiere. Queremos vivir en libertad, queremos que haya un Estado de Derecho, queremos vivir en democracia, queremos que no haya presidentes que sean superpoderosos, y poco a poco se van a lograr. Las cosas no se hicieron de un día para otro, entonces sabemos que va a llevar tiempo, pero lo estamos haciendo y lo vamos a lograr. Muy bien, Alejandra. Pues no me resta más que agradecerte tu tiempo, Alejandra. Quiero concluir esta conversación que tuvimos esta tarde, el honor de tenerte por aquí en Frena, que ahora que mencionas tú lo de la pandemia, te comparto que el señor López Obrador, cuando venía la pandemia, dijo que esta pandemia nos había caído como un anillo al dedo. Así son las palabras del señor López. Veo muchísima similitud con Evo Morales. Bueno, veo una franca camaradería entre ellos. Tan es así que López Obrador manda a sustraer y ayuda a la sustracción de Evo Morales para que la justicia boliviana no pudiese llegar ahí. Por último, Alejandra, ¿tú sabes el día de hoy en dónde se encuentra Evo Morales? Bueno, ahora Evo Morales se encuentra en el país vecino de Bolivia, que es Argentina. Él vive en Buenos Aires. Por supuesto, como todo lo que hizo en su vida, es contradictorio lo que predica a lo que hace. Vive en una mansión, o incluso se lo he encontrado con fotos en yates, pero bueno, más allá de eso, siempre supimos que él era un tipo corrupto, ¿no? Y justamente sabíamos que al ganar Alberto Fernández era una posibilidad de que Evo tome refugio en este país que es mucho más cercano al nuestro que el de ustedes, ¿no? Entonces ahorita Evo Morales se encuentra en Argentina y lamentablemente sigue teniendo un poder sobre su partido absoluto. Entonces, por más que a mí no me guste muchísimas cosas de su partido, podría aceptar que exista el partido, pero que no lo gobierne o no lo dirija un tipo que ha sido dictador, que ha sido corrupto, asesino, ha cometido crímenes de lesa humanidad y que actualmente está siendo investigado por pedofilia, ¿no? Entonces ahí vemos un poco de lo que es realmente el caudillismo interpretado de la mejor manera en los ojos de Evo Morales, ¿no? Muy bien, en esta descripción que acabas de hacer, Alejandra Zárate, déjame decirte que no sé
si estabas describiendo a Evo Morales o a López Obrador. Para mí ha sido un gusto, Alejandra, contar contigo, contar con tu presencia, y espero que esta no sea la última conversación que tenemos. Y ya sabes que aquí en México tienes tu casa y Frena te espera. Un saludo para todos los que nos están viendo por aquí y te agradezco nuevamente, Alejandra. Cuídate mucho y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos mis amigos mexicanos. Realmente para mí, las amistades que hice en México en los días que estuve allá fue espectacular. Amo México, estoy esperando para volver a ir desde que pase esta pandemia, poder organizar un viaje para ir, que me han invitado a otras organizaciones. Yo estaba en México al mismo tiempo que estaba Evo Morales, entonces para mí era una situación de muchas emociones las que vivimos, y lo único que espero es que todas las personas que puedan tener el criterio de fiscalizar no solamente a AMLO, sino a su alcalde, a su gobernador, y a los distintos políticos que están ejerciendo una posición de poder en su país, lo hagan, ¿no? Es muy importante ser fiscalizadores, así que muchas gracias por la invitación a este lindo espacio. Gracias a ti, Alejandra Cerrate, Braulio Quesada, un miembro más de Frena. Hasta pronto. Chao, chao. Bye. Chao.